Muy buenas noches, bienvenido al segundo programa de San Nicolás Debate de la temporada número 29. Una gran propuesta, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, porque arrancamos marzo con toda, tenemos un gran trayecto al mes de diciembre, en un año, como le decía, marcado por la política, por las cuestiones que tienen que ver con la gestión y también con los enfrentamientos, con la grieta que sigue viva y muchas definiciones de los actores nacionales y locales. Todo se vive en San Nicolás Debate. En el comienzo de esta noche, interesantísima en términos de propuesta, nos va a estar acompañando un político local, y me refiero a la oposición. En este caso es Luciano Pastocchi, que es el flamante jefe del territorio del Ministerio de Trabajo de la Nación. Con él vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con este organismo, pero también de lleno con la política, porque bueno, viene de sus años como concejal del Frente Renovador, está en ese espacio y es una de las figuras que suena fuerte para un futuro y candidatura a intendente de San Nicolás, como un precandidato en el frente de todos, que se habla de muchos nombres. Luciano Pastocchi está sonando como uno de esos posibles nombres, seguramente va a haber una PASO, y bueno, finalmente queremos conocer estas definiciones políticas. Luego, en el segundo bloque, nos va a estar acompañando para hablar de lo que tiene que ver con la inseguridad, el crimen organizado, el foco de lo que está ocurriendo en Rosario con el narcotráfico, el especialista en seguridad Eugenio Bursaco, quien tiene una larga trayectoria y una experiencia, fue jefe de la Policía Metropolitana de la Capital Federal, hoy es asesor de Horacio y Rodríguez Larreta en términos de seguridad, y vamos a estar hablando de todo, de Rosario, pero también de una definición de la lucha contra el narcotráfico en la Argentina. Después, en el tercer bloque, en el institucional, nos metemos de lleno en temas internacionales. Se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania, cómo sigue la guerra, los errores de Putin, la resistencia ucraniana y el futuro de la guerra y de la geopolítica internacional, con Diego Guelar. Y al final del programa, todas las consideraciones locales de lo que tiene que ver con la ciudad, por supuesto con lo que tiene que ver con la muestra de Expoagro, que mañana cierra su edición número 8, y todo lo que dejó, y por supuesto la política. Todo eso en San Nicolás Debate, que recién comienza. Les quiero hablar del crecimiento anual de nuestro software. Ustedes ya lo conocen, lleva 3 años del lanzamiento. Disculpame, Javier. Acaba de ingresar el cheque electrónico para la recaudación del club. Ah, fantástico. Tenemos tatami nuevo para las clases de taekwondo. Llegó el seguro de tractor. Usa esta tarjeta. ¿Viste el préstamo que pedimos hace un rato? Se acaba de aprobar al instante. Señoras, señores, tenemos data center propio. Piensa en tu negocio, piensa en tu vida, piensa en macro. Piensa en macro.com.ar. PropSer Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. PropSer, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.propser.com. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima. Álvarez 28, teléfono 443-5029. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, como lo habíamos anunciado, levantamos el telón del primer bloque y está con nosotros Luciano Pastocchi, que es el jefe de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación, el flamante jefe. Buenas noches, Luciano. Bienvenido a San Nicolás Debate y felicitaciones, un gusto. Bueno, gracias Baltasar, y gracias por la invitación, como siempre. No, al contrario, mucho para hablar con vos de la política, de tu nuevo rol, Luciano, porque bueno, indudablemente es un espacio clave la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación. Se hacen trabajos muy de campo. Contanos un poco el espectro en el cual estás tomando esta agencia y cuáles son las iniciativas para adelante. Sí, como bien decía, flamante, arranqué el 1 de marzo, así que empezando a organizar un poco el trabajo. Principalmente son dos las tareas específicas o claves del Ministerio, una la que tiene que ver con trabajo y
con el control del trabajo negro y todo lo que tenga que ver con los derechos del trabajador. Y por otra parte, la parte de empleo, que tiene que ver no solamente con la generación de empleo, sino también con la preparación de los jóvenes para salir al mundo laboral. En ese sentido, el Ministerio tiene unos cuantos programas, como el TESUMO, como el Fomentar, que lo que buscan es, como bien decía, preparar a los jóvenes para salir al mundo laboral a través de cursos y a través también de pasantías rentadas en distintas empresas. Y por otra parte también, lo que hace el Ministerio es brindar a los empresarios, según el caso, hasta el 95% de la cobertura del pago de las cargas sociales de estos jóvenes, a fin de que justamente puedan conocerlos, probarlos en la empresa y el último fin es que los tomen y tengan un empleo registrado formal. Bien, Luciano, más allá de las herramientas que ofrecen como incentivo a las empresas, ¿tienen datos en la agencia acerca de cuál es la población más vulnerable en San Nicolás desde el punto de vista de la precariedad laboral o de la falta de empleo? ¿Dónde se concentra más? Sí, hoy el problema está en los jóvenes. En los jóvenes. El problema está en los jóvenes. Y que falta de principalmente, formación, de experiencia. Es un conjunto de cuestiones. Por ahí la que más está en boca de los propios jóvenes es la que le piden experiencia. Y es por eso que hay un programa que se llama Entrenamiento para el Trabajo. Sí. Y tiene que ver con esto, con una especie de pasantía rentada. Entonces el empresario no tiene que afrontar el costo de ese empleado, lo paga en su totalidad el Ministerio. Sí. Son de 4 horas por día y no solamente le sirve para que el empresario pueda conocer al empleado, sino también a los jóvenes para poder hacer experiencia. Bien, Luciano, más allá de las posibilidades que brinda esta herramienta, ¿en qué aspecto, sin estigmatizar lo que está ocurriendo, ni por supuesto el contexto económico, pero en qué aspecto algún tipo de subsidios o de planes compiten contra esa verdadera cuestión que tiene que ver con volver al mundo del trabajo y que incluso Sergio Massa lo dijo en su momento, convertir los planes en empleo genuino? Porque muchos jóvenes que no encuentran un futuro laboral pero que tienen una ayuda estatal, a veces les cuesta entrenarse, capacitarse, tener la disciplina del trabajo. Yo primero ahí lo que hago, lo que me gustaría hacer es una separación. Sí. Por ahí hoy se mete todo dentro de lo que son planes. Sí. Hay también como una cuestión de que son todos planes. Y todos estos que yo recién mencionaba, ninguno son planes solidarios, porque todos son con contraprestación. Así es. Sí. Así hay muchos. Sí, la UH, sí. Fuera de la UH creo que no hay ningún otro plan social donde no exista una prestación directa por parte del beneficiario. Claramente el desafío es transformar todos esos planes sociales en empleo. Y para eso me parece que parte de las herramientas que lanzó Sergio Massa y que se está trabajando del Ministerio de Economía y también de Trabajo y también de Desarrollo Social del Gobierno Nacional, que van justamente con esto, con que una persona que hoy cobra uno de estos planes sociales no lo pierda apenas entra en un trabajo o en un empleo formal, y sino que tenga la posibilidad, porque ¿con qué se encontraba por ahí el gobierno? Con que una persona que cobraba una asignación empezaba a trabajar, a los 3 meses lo echaban y se quedaba sin trabajo y sin asignación. Por eso esta idea de extender el cobro de asignación conjuntamente con el empleo, para que una vez afianzado en el empleo, sí retirar la asignación. Bien, Luciano, Sergio Massa es ministro de Economía, todas estas medidas por supuesto que empujan, pero hay mucha presión tributaria en la Argentina, es uno de los países con más presión tributaria. Se habla de cuestiones de legislaciones laborales que tienen que modernizarse. ¿Cuánto más puede darse para un empresariado que por ahí necesita también de esa reforma estructural para sumarle estos incentivos, digamos? Sí. ¿Qué lo impide? ¿Es el contexto? ¿Es una transición de un año No, electoral? digo, también yo insisto con esto, creo que hay una estigmatización. Argentina no es de los países con mayor presión tributaria. ¿No? No, lo que pasa es que tenés países como Paraguay, sí, acá nomás, pues muy cerquita, sí, donde un empresario argentino va, sí, y tiene creo que el 30%, si no menos, de presión impositiva de lo que tiene acá. Pero en Paraguay la salud pública no funciona, la educación pública no funciona, la pobreza está
por encima de cualquier nivel de otro. Digo, como para tener noción, nosotros tenemos un plan energético, nosotros, más allá de sus matices y de los errores y los aciertos, la salud pública funciona, la educación pública funciona. Digo, me parece hacer esa diferencia. Ahora sí, volviendo a la pregunta y salvando eso, claramente el contexto económico no es el mejor, que la Argentina no tiene dólares, no hay plata en el país. Con lo cual se dificulta todavía aún más intentar beneficiar, o mejor dicho, quitar algún tipo de beneficio Luciano, o de impuesto a las empresas. Y el contexto, más allá de, digamos, de la escasez de dólares, el contexto de inflación creciente no le pega de lleno a todos los sectores, indudablemente. Sergio Massa hace 7, 8 meses que asumió, la inflación no baja de los niveles, ¿cuál es el horizonte para adelante y en un año electoral donde la puja política se acentúa? No, a ver, yo Algunos creo dicen que... ¿cuándo va a explotar esto? No, yo esto, la verdad que soy optimista y no creo que vaya a explotar. Sí. Más allá de la inflación, que es real, es innegable, el empleo formal viene creciendo, el PBI crece. Digo, venimos de un gobierno de Macri donde terminó con un 54% de inflación y el PBI también bajó. Y sin pandemia y sin guerra, digo, venimos de un contexto y somos un país inflacionario. Digo, no podemos compararnos con Estados Unidos, que tuvo una inflación de menos del 10% y parecía que iba a volar todo por el aire. Somos un país inflacionario. Ahora, digo, ¿la inflación es un tema a resolver? Sí. Yo creo que hoy, como está dada la situación, con una inflación sostenida en el rango de un 5, un 6% mensual, está bien. Sergio Massa lo dijo apenas asumió. Yo lo que voy a hacer es intentar bajar un punto por mes y mantenerlo. Arrancó con 8.2, hoy está en 6, venía bien, se le disparó un poquito en enero, pero me parece que el camino es ese. Y sí seguir, como te decía, con el empleo formal creciendo, tratando de bajar el desempleo, con la industria creciendo. Digo, hay números que son innegables, digo, más allá de la inflación, la actividad económica crece, la industria crece. Por eso digo, creo que es el camino indicado. Lo que pasa es que tenemos un contexto que no es favorable. Luciano, hablas de la industria, también has participado de un evento, cena de gala, de lo que fue la inauguración de Expo Agro, que hoy en día está estuvo ya en su tercera jornada, hoy día jueves, pero te quiero preguntar un poquito, ¿por qué no sumar el agro, que siempre, sobre todo en el kirchnerismo, ha sido hostil la relación con el agro, con todo lo que el agro puede brindar? Digo, por esta coalición, digamos, de tres miradas, de tres posiciones, Sergio Massa, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, no se logra muchas veces la confluencia, muchas veces parece que, y vamos a ir a la política, que vuela todo por el aire, pero ¿por qué el agro no tiene ese espaldarazo que está requiriendo, digamos? Vos sabés que ahí yo creo que hay una cuestión, primero, de piel entre el agro y el peronismo. Ajá. Contanos, a ver. El año pasado la Expo Agro, no sé cómo va a ser esta porque empezó hoy. Sí, así es. Fue la mejor de la historia de la Expo Agro. Sí. En términos de negocios. Sí. Después de 3 años de peronismo. Digo, y con pleno gobierno peronista. Sí. Anoche hablábamos justamente en la cena de Expo Agro. Los principales... ¿cómo ¿Expositores? No. Los principales auspiciantes de la Expo Agro son el Banco Provincia, YPF Agro. Sí. Y algún otro que ahora no me acuerdo, pero 3 organismos del Estado. Digo, entonces me parece que hay que ahí hacer también una salvedad de esa cuestión que existe entre... Y después sí, por supuesto, el campo quiere que se eliminen las retenciones. Y hay un contexto de sequía impresionante. Hay un contexto de sequía impresionante, con lo cual también se entiende. Ayer el clima no era el mejor de todo y también se entiende. Sí. Me parece a mí que el desafío... Uno de los cursos que a mí más me gustó anoche fue el de Guado de Pedro y habló, entre otras cosas, del desafío para paliar el cambio climático. Me parece que ahí es donde tenemos que pensar. Hoy no tenemos que discutir retenciones sí, retenciones no. Digo, pensando estratégicamente a largo plazo para la Argentina, tenemos que pensar a ver cómo hacemos para paliar el cambio climático. Ya sabemos que cada vez va a ser peor la sequía. Bien. Y después de no sé cuántos años, pues la verdad que yo desconozco con exactitud, pero se terminó haciendo maíz para forraje, digo. Moliendo maíz para forraje. La verdad que es crítico la situación. Bien. Vamos a una cuestión política nacional, nos metemos en lo local, Luciano, porque bueno, en la coalición, que siempre ha tenido fricciones, hablamos del Frente de Todos,
con críticas de un sector importante, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, bueno, con un llamado de emergencia a Sergio Massa, ministro de Economía. Digo, no hay paz, indudablemente, por supuesto la oposición tiene lo suyo, pero digo, esta confluencia a la posibilidad de una PASO, que Alberto Fernández no da pistas si va a ser candidato, algunos dicen Sergio Massa va a ser candidato, Guado de Pedro, digo, ¿cómo se ordena el mecanismo del oficialismo como para poder tener competitividad y pensar en un futuro de este gobierno? Yo creo que el camino es una PASO, no veo otra posibilidad. Sí. Que algunos sectores la quisieron eliminar, incluso dentro del gobierno. En su momento sí, pero la verdad que yo no veo otra salida. Claramente el problema está, y parte de los problemas que tiene el gobierno tiene que ver también con eso, ¿no? Con la crisis política que atraviesa y que viene atravesando desde hace tiempo. Sí. Y como bien decías vos, la oposición también tiene lo suyo, pero los que gobernamos somos nosotros. Así y tenemos que afrontarlo. Pero me parece que la única salida es una PASO, y como siempre digo, tanto a nivel nacional, provincial como local. Por ahí a nivel nacional es más fácil. Tiene que ser una PASO que mantenga el espíritu de la PASO. Y que no haya, como fue el año pasado, siempre lo pongo como ejemplo, donde el Frente de Todos tenía 5 o 6 candidatos acá en San Nicolás. Eso te iba a preguntar, Luciano. Me parece que lo que tenemos que hacer nosotros desde el peronismo, por llamarlo de alguna manera, es buscar a 2 o 3 mejores candidatos y ahí sí ir a competir en una elección y después, bueno, que el pueblo decida. Bueno, en lo local, entre otras cosas, suena tu nombre como precandidato en futuro de intendencia. Está Cecilia Comerio, está Carlos Galassi, siguen la ronda de nombres de dirigentes. Digo, después de una gran experiencia legislativa en el Consejo Deliberante, ahora en un cargo más ejecutivo, digo, ¿cómo perfilás también tu propio futuro político? ¿Tenés ganas de competir? Sí, yo tengo todas las intenciones de competir. Creo que estoy en el momento indicado. Yo trabajé en el Ejecutivo del año 2012 al 2014, después fui concejal, ahora otra vez estoy trabajando en el Ejecutivo. Y por ahí durante todo este tiempo, estos últimos 10 años, por decirlo de alguna manera, muchos me preguntaban por qué no, y la verdad que todavía no sentía que era mi momento. Hoy me siento capacitado, tengo los equipos correspondientes, vengo formando desde hace mucho un equipo de trabajo, conjuntamente con todo el grupo del Frente Renovador, y bueno, y no lo voy a negar, me impulsa también la figura de Sergio Massa, que hoy ha retomado relevancia, y más allá de que sea o no sea candidato, me parece que, como te decía, es el momento, y por eso tengo toda la intención de participar en las elecciones. Digo, Luciano, en esta manifestación, en esta decisión de participar, de jugar, digo, frente al actual contexto local, digamos, de la gestión de Passaglia, ¿dónde ves claroscuros, sombras, digo, espacios donde pensás que en un futuro gobierno tuyo se podría mejorar o hacer otra cosa? ¿Dónde están los déficits? Hoy no podemos negar el crecimiento que ha tenido la ciudad. La ciudad está más linda, está mejor, hay muchas cuestiones que la verdad que se han hecho bien, y no hay que negarlo. Ahora, me parece que sí, es momento de trabajar en otras cuestiones que por ahí no se le están dando la importancia que corresponde desde el gobierno. Una es la inseguridad vial, me parece que hay que poner foco en esa cuestión. Otra es la inseguridad propiamente dicha, más allá de las cuestiones de si es o no responsabilidad de la provincia. Parece mentira, pero por allá por el 2013, cuando encabecé la lista de concejales del Frente Renovador, hablábamos de lo mismo. Y poníamos como ejemplo a Tigre, a Vicente López y a muchas ciudades que con decisión política de sus intendentes lograron combatir a la inseguridad. Me parece que hoy San Nicolás también atraviesa ese problema, y no lo digo yo, sino que es lo que surge del contacto con la gente. Y otro tema es el de las tasas municipales. San Nicolás es de las ciudades que pagan más tasas de toda la Argentina, y me parece que se puede trabajar en un modelo de mayor eficiencia. Entre otras cosas, como lo vengo diciendo, creo que hay que revalorizar el trabajo del empleo municipal, y me parece que no es necesario tercerizar todo el trabajo de la municipalidad, sino que se puede ser más eficiente y de esa manera lograr bajar las tasas municipales. No solo con eso, con otras cuestiones también, pero creo que el foco está ahí. Hoy la municipalidad gasta mucho dinero, no solamente en empresas tercerizadas, sino también en empleados monotributistas que tiene la municipalidad, y que son muchos. Luciano, esta aspiración, esta mirada a tu futuro político y un consejo deliberante donde en este año, entre otras cosas,
aparte de cambiar, o sea, obviamente de ir para un nuevo periodo también ejecutivo, porque se recambia intendente, juega fuerte el Consejo Deliberante, en donde hay figuras, como mencionaba Cecilia Comerio y otros. Digo, la oposición en San Nicolás, en todo este periodo de Manuel Pasaglia y demás, ¿ha logrado puntos de acuerdo? Digo, ¿hay un líder en la oposición local? ¿No lo hay? ¿Lo va a resolver una paso? Porque muchos hablan de una hegemonía oficialista, pero también de alguna dispersión de la oposición, que no identifican un conductor. Yo creo que hoy es uno de los grandes problemas que tenemos en San Nicolás. Hoy no hay un claro liderazgo en la oposición. Me parece que es bueno aprovechar este año electoral y esta elección para debatirlo, no solamente para el camino de la intendencia, sino también lo que tiene que ver con esto, porque deriva justamente en el funcionamiento del Consejo Deliberante y en muchas otras cuestiones que hacen a mejorar la calidad de vida de la gente. Y en el Consejo Deliberante la realidad es que eso se ve. Y en eso soy claro, digo, también hay que hacer autocrítica. No es solamente lo que haga por ahí el oficialismo local, sino también los propios errores que hemos cometido nosotros. Bien. Luciano, mucho para pensar seguramente, un año electoral que pinta fuerte y algunas definiciones. Has dado lo propio esta noche con tu definición de querer participar activamente en un futuro gobierno municipal. Se nos fue el tiempo. Yo te quiero agradecer mucho la participación y los comentarios. No, gracias a vos, como siempre, por la invitación. Muchas gracias a vos. Bueno, lo vio, escuchó, con definiciones políticas importantes, participando, la oposición, en este caso, Luciano Pastocchi, que es el flamante jefe territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación, en un año electoral donde San Nicolás tiene un distrito muy importante y donde se juegan cosas muy, pero muy interesantes. Nos vamos muy rápido a la pausa, damos vuelta a la página, el resto del programa tiene invitados nacionales, vamos a estar hablando de política internacional, de análisis internacional con Diego Guelar. Ya volvemos. Matafuegos MatService, servicio de recarga de matafuegos, control de vencimiento, retiro y entrega sin cargo, prueba hidráulica de mangueras de incendio, amplio stock en elementos de seguridad. Avenida Falcón 473. En Edén, seguimos sumando herramientas para que realices tus gestiones de forma rápida y simple. Agenda nuestro WhatsApp para chatear con nuestro asistente virtual 336-4526-944 y consulta tu saldo, realiza pagos, genera reclamos técnicos, descarga tu factura, inicia el trámite de alta suministro, cambio de titularidad y mucho más. Selecciona la opción deseada, confirma o ingresa tu número de NIS y listo. No te olvides, 336-4526-944. En Edén pensamos en vos. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima. Fabricación y montaje de estructuras y cañerías. Construcciones de obra de ingeniería civil. Servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. H2 Orgánicos. Vegetales hidropónicos. Alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Damos comienzo al segundo bloque de San Nicolás Debate. Como lo habíamos anunciado, si hay un tema que preocupa a los rosarinos y a los argentinos sobre todo, es el tema de la inseguridad cada vez más creciente, sobre todo teniendo foco en Rosario, lo que tiene que ver con el impacto del crimen organizado y el narco, y para eso vamos a hablar con un especialista en seguridad como es el señor Eugenio Bursaco. Buenas noches, Eugenio, bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien. Eugenio, muchas cuestiones para hablar con usted porque, bueno, indudablemente hoy ocupa el centro de la agenda, el centro por lo menos de la información, lo que está ocurriendo en Rosario, un Rosario cada vez más sangriento, donde, bueno, queríamos consultarle cómo se llegó a esto, digo, qué basamentos encontró el narco como para poder penetrar y tener 66 homicidios en lo que va del 2023 y en aumento. Y logró ese avance por
inacción del Estado, sobre todo el Estado nacional, una vez que el Estado de la provincia de Santa Fe se vio sobrepasado por este nivel de violencia y de avance. Creo que debiera haber tenido una continuidad en la política de tener más fuerzas federales, más capacidad investigativa y demás. Esa pérdida de iniciativa que fueron estos últimos 3 años de gobierno hizo que todo lo que se había ganado, lo que se había bajado el homicidio, volviera a subir, y hoy estamos en un homicidio promedio por día en Rosario, ¿no? Tuvimos 290 el año pasado. Si seguimos con estos números llegaremos a 360 este año, y eso es gravísimo. Son hombres, mujeres, niños, como este fin de semana, que pierden su vida inútilmente. Muchos de ellos, aparte, que no tienen nada que ver con el narcotráfico, ¿no? Una y otra vez, hace un mes atrás, una bailarina con su madre en la parada de colectivo también, muertos por una balacera. Entonces, tenemos que ponerle punto final a esto con una acción decidida del Estado Nacional, trabajando en el territorio, cooperando con la provincia de Santa Fe, y que le permita a la provincia hacer su depuración y su cambio en la policía para que esta no sea cómplice del delito. Eugenio, estas recientes declaraciones del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, diciendo que los narcos han ganado la batalla, digo, más allá de lo que está ocurriendo, ¿es así? ¿Han ganado los narcos? No, de ninguna manera. De ninguna manera, los números lo muestran. Cuando llegó el gobierno de Mauricio Macri había 270 homicidios al año en Rosario. Y a los 2 años teníamos 140, 130. Y se mantuvieron bastante estables hasta que nos fuimos al gobierno y volvieron a crecer. Con lo cual uno puede... Por supuesto que hacía falta mucho más trabajo, y esto va a llevar una década de trabajo profundo para desarticular estas bandas criminales, pero poniendo investigación, poniendo más gendarmes, trabajando fuertemente en el territorio, se logran resultados. El problema es cuando uno se retira del territorio y el territorio está tomado por los narcos, estos terminan condicionando la vida de los demás. Y ellos pelean para ver quién domina el territorio, y lo hacen de una manera extremadamente violenta, como estamos viendo. Eugenio... Me parece que lo que dijo Aníbal Fernández es una brutalidad, es una bestialidad. De ninguna manera vamos a pelear una guerra, y en el caso de él, ha muerto una guerra donde no ha dado ninguna batalla, donde no dio ninguna pelea. Eugenio, recientemente ha visitado el intendente de Rosario con Horacio Rodríguez Larreta, candidato a presidente. Usted lo está asesorando en temas de seguridad. Esta decisión en un futuro gobierno de Larreta de mudar el Ministerio de Seguridad a Rosario, ¿cómo se estructura una cuestión de estas características, una descentralización? ¿Qué debiera tener un plan de seguridad integral como para ir dándole batalla al narco? Y tiene que tener un centro de comando y control local, digamos, que opere en el centro del problema, que trabaje sobre el territorio, como dije antes, para recuperar el control del territorio, que trabaje en inteligencia criminal para desarticular las bandas, que trabaje sobre las cárceles para que los narcos no manejen el negocio criminal desde las cárceles. Nosotros metimos presos casi toda la estructura de los monos, y sin embargo ellos desde las cárceles siguen manejando el negocio. Eso no puede pasar más. Hay que mandarlos a cárceles aisladas, incomunicadas, lejos de su zona de influencia, para que dejen de operar en el territorio. Hace unos meses atrás me tocó escuchar unos audios del menor de los canteros, la 4ª generación de canteros, 19 años, que mandaba a su novia a matar a alguien, digamos, desde la cárcel. Digamos, esto anticipa lo que pasó en Brasil con el primer comando capital y demás. Si nosotros dejamos que ellos se fortalezcan en esas cárceles, donde además acopian personas para poder llevar adelante su tarea, estamos en problemas. Con lo cual es una tarea integral, es una tarea que tiene que tener un fuerte desarrollo en el territorio, ¿no? Y que tiene que tener continuidad en el tiempo. Eso es fundamental. Y en estos casos, además, llevarse puesto al que sea, al jefe de policía que esté cubriendo, al político que le dé paraguas protector, como hicimos en su momento en Itatí, como hemos hecho en muchos lugares. Digamos, tenemos que mostrar que el que está del lado de los narcos, digamos, va a ser castigado. Eugenio, y desde el lado de la justicia, digo, más allá del plan que se desarrolle, de la profesionalización de las fuerzas de seguridad, ¿cuál es la parte que le toca a la justicia? Digo, ¿hay fiscales preparados en temas de narcotráfico? ¿Cómo se hace inteligencia criminal? Bueno, la justicia está desbordada.
seguimos teniendo la misma estructura federal que teníamos hace 20 años atrás. Hay que terminar de nombrar los juzgados federales para los cuales hay competencia hace rato y que no avanzan en el Senado. Y para mí hay que pasar a un sistema acusatorio pleno, digamos, ¿no? Donde los fiscales lleven adelante las investigaciones, la acusación, que tengan las herramientas, la especialización, la protección de parte de las fuerzas federales para que se sientan seguros de que pueden llevar adelante su tarea, ¿no? Porque me consta que hay muchos que tienen miedo, digamos, ¿no? Y la verdad, frente a estos personajes no se puede tener miedo. Si uno tiene miedo, no se hace justicia, digamos, ¿no? Es muy importante acompañar y fortalecer el sistema judicial para que haya condenas ejemplares, ejecutivas, y que los juicios sean rápidos y que demostremos que no hay impunidad. Eugenio, más allá de lo que está pasando por Rosario y del crecimiento que está teniendo el crimen organizado, se habla de otros lugares de la Argentina, por ejemplo de la provincia de Buenos Aires, donde también el foco del narcotráfico viene creciendo. Digo, ¿cómo también dar esas batallas simultáneas como para que no existan muchos más Rosarios, digamos? Yo creo que Rosario es como el iceberg, ¿no? Es la parte visible de un témpano negativo muy grande, digamos, ¿no? Pasa también en el norte de la provincia de Buenos Aires, ahí donde vienen ustedes, han habido aumentos en las tasas de homicidios, también en Villa Gobernador, o sea, todos los alrededores de Rosario están impactados por este crecimiento, la ciudad de Santa Fe misma, Concordia, el Gran Córdoba, el Gran Buenos Aires, en todos estos lugares ha habido un aumento en la actividad criminal de estas bandas, ¿no? Lo cual es clave que sea una de las prioridades del próximo gobierno, que haya un plan sistemático, que se siga en el tiempo, que haya continuidad, que haya recursos. Y estoy convencido de que el Estado argentino tiene las capacidades para poder derrotar al narco, ¿no? Hay que blindar la frontera, la droga para algún lado entra. Yo creo que hay que darle más funciones a las Fuerzas Armadas en la frontera para que ayuden a ese blindaje. Me parece que estamos armando un plan serio, consistente y espero que lo podamos llevar pronto a funcionamiento. Eugenio, en la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta habla de que es la ciudad con menor tasa de homicidio de Latinoamérica, o creo que la segunda más baja. ¿Cómo se llevó a cabo para lograr ese objetivo, más allá de los contrastes que hay, por ejemplo, con Rosario? ¿Cómo se logra? Mira, fue vital primero tener una policía propia, muy entrenada, muy capacitada, con mucha tecnología. A ver, están ahora diciendo que van a llevar 600 cámaras con reconocimiento facial. Esas las tenemos hace años en la ciudad de Buenos Aires. Esas cámaras nos ayudan a capturar un montón de prófugos que son homicidas, secuestradores, narcotraficantes, digamos. Increíblemente, este mismo gobierno que nos impuso varias causas judiciales por eso, por la Taser, ahora dice que quiere mandar a Santa Fe y a Rosario estas cámaras, que bueno, ojalá las mande, porque la verdad que la tecnología ayuda mucho a dar esta batalla. Y después tener personal capacitado, con un plan sistemático en el tiempo. Trabajamos sobre los barrios donde más se concentraban los narcos, en el barrio 31, la 1114, barrios donde estaban muy enquistados el tiempo y se les dio pelea. Y después se trabajó en lo social para mejorar esos barrios, para urbanizarlos. Todo hizo que disminuya el homicidio de manera notable. Hoy es la capital más segura de América Latina y después de Ottawa, la capital de Canadá, es la más segura de América, es más segura que Washington, que Montevideo o que Santiago de Chile. Entonces, y eso se logró con mucho trabajo, sostenido en el tiempo, con presencia en el territorio, como dije antes, con tecnología. Yo creo que se puede, por eso me frustra mucho cuando escucho al ministro de Seguridad decir que es una guerra, una batalla perdida. Bien. Eugenio, seguramente hay mucho para hacer porque realmente no se puede seguir viendo así y el impacto del narco está desangrando a una sociedad. Le quiero agradecer mucho, pero mucho, la presencia, los conceptos y bueno, hasta cualquier momento. Estaremos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasó por San Nicolás Debate Eugenio Bursaco, que es un especialista en seguridad, hablando del flagelo que está viviendo Rosario, del impacto del crimen organizado, de la necesidad de un plan, de la necesidad de hacer inteligencia criminal y una reforma del sistema penitenciario que permita recuperar el territorio perdido por los narcos, una ciudad muy cercana a San Nicolás, donde tiene una tasa de homicidio
impresionante, se habla de 63 personas, donde el narco está tomando diferentes espectros de la ciudad, donde se habla de que 4 bandas se están disputando el territorio, el negocio de la droga, y donde las pérdidas humanas son cada vez más fuertes, y donde el Estado y la necesidad de un plan se hacen urgentes. Ahora nos vamos a ir rápidamente a la pausa. Cuando regresemos vamos a dar comienzo al bloque institucional para hablar de temas internacionales. A un año de la invasión Rusia a Ucrania, cómo sigue la guerra y el futuro de la geopolítica, con el analista político Diego Velar. Ya volvemos. Sí, comprala. Pide un adelanto de sueldo y la pagamos con eso. A la vuelta pasás por el súper, que hoy también tenemos descuento. Dale. Pensá en tus beneficios, pensá en tu futuro, pensá siempre en grande, pensá en macro. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración@estudioascuaga.com.ar. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus 2 direcciones, Avenida Moreno esquina Viale y Avenida Sabio esquina Guido Hispano. En NAES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, ahora sí, como lo habíamos anunciado, para hablar de temas internacionales, para hablar de un año de la invasión rusa a Ucrania, cómo está el mundo, cómo está la guerra. Buenas noches, Diego Velar, especialista en temas internacionales. Bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, Diego, mucho para hablar contigo porque, bueno, indudablemente tenés una experiencia internacional, has sido embajador y sobre todo siempre con una mirada aguda de los temas internacionales. Se cumplió un año de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania. Digo, más allá de la enorme cantidad de pérdidas humanas, digo, algo le salió mal a Rusia, ¿no? Pensaba que el enemigo iba a ser más fácil, más débil. ¿Qué está ocurriendo? Sí, yo creo que hubo obviamente un error de cálculo, creyeron que era un desfile, que en no más de 72 horas estaban en Kiev imponiendo un gobierno títere. Bueno, nada de esto ocurrió, creo que es un gran fracaso de Putin en particular. Yo creo que hay que diferenciar Putin y Rusia. Acá lo que estamos viendo son decisiones de un régimen autoritario en manos de un autócrata que fue consolidando su poder personal y dictatorial y llevando a una nación tan importante como Rusia en el mundo a este desastre, ¿no? Humanitario, político, militar, un hecho, yo diría, con lectura del siglo XX, no del siglo XXI, ¿no? Volver a la idea de Rusia queriendo ser la vieja Unión Soviética que perdió la Guerra Fría. Un dato rarísimo, yo hubiera jurado hasta el día 24 de febrero del año pasado, día de la invasión, que la invasión no se iba a producir, que era una forma de presión para una negociación y no una
una invasión, y menos después todo lo que ocurrió durante este año a la vista de todos, porque además en el siglo XXI se vive en vivo y en directo este tipo de situaciones donde vemos a la gente teniendo que salir de sus casas, huir hacia millones de personas que tuvieron que encontrar refugio en la Unión Europea, desplazados dentro del propio territorio, ciudades destruidas con ataques sanguinarios, obviamente violando todas las reglas de la propia guerra. Entonces, todo esto es un desastre. Creo que hay un responsable central. Uno puede hacer muchas consideraciones, pero el responsable central es el señor Putin, y esperemos que esto termine y que Rusia vuelva al concierto de las naciones, al lugar tan importante que tiene en la historia pasada, presente y futura de la humanidad. Bien, Diego, digo, las represalias que la comunidad internacional extendió a Rusia, de alguna manera los cepos o restricciones financieras, hasta ahora parecían no hacer mella, aunque si bien es cierto que ha caído mucho el PBI de Rusia, en lo que tiene que ver con su financiamiento, ¿hasta dónde tendrá resto Rusia para continuar? Y el factor China, que está coqueteando con la alianza. Todavía Rusia lo que no vende en gas por gasoducto lo vende como gas licuado, y si lo tiene que comprar la propia Unión Europea, ¿no? O sea, que indirectamente la Unión Europea, que está en guerra con Rusia, le financia en buena medida, porque no tiene más remedio, está buscando obviamente fuentes alternativas, pero eso no se resuelve. Había un esquema de convivencia muy importante con Rusia y una gran dependencia de la Unión Europea en gas, en petróleo y en carbón, vinculado a Rusia. Entonces, todo esto lleva un tiempo. Se ha podido sustituir aproximadamente el 25% de ese abastecimiento. Eso lleva sin lugar a duda un tiempo. Creo que seguramente en el curso de este año se va a sustituir ese aprovisionamiento, pero esto le ha permitido a Rusia, por un lado, seguir aprovisionando de energía a la Unión Europea por necesidad de la Unión Europea, y por otro lado, buscar de abastecer, por ejemplo, a China en la medida de lo que no le vende a la Unión Europea. Entonces, efectivamente, las medidas económicas tienen un alcance o un impacto relativo. Estos, desgraciadamente, se juegan en el terreno militar, donde realmente el ejército y el pueblo ucraniano han hecho una muestra de patriotismo y de valentía extraordinario, porque el ejército como tal es el 10% del ejército ruso, así que realmente lo que están haciendo es realmente un acto de heroísmo. Bien, Diego, preguntaba por el factor China y las palabras del presidente Biden hablando de un conflicto que se puede acrecentar como una tercera guerra. Digo, ¿hasta cuándo va a jugar China en favor o en alianza con Putin? Bueno, Rusia, la verdad, ha mantenido una posición de neutralidad, no de apoyo a Putin. O sea, no se ha verificado ni apoyo financiero, ni militar, ni en hombres a esta campaña. Esta es una decisión rusa. Yo creo que desde el punto de vista de Estados Unidos ha habido una campaña de pegarlo lo más posible, ¿no? Porque su verdadero conflicto del siglo XXI, al margen de esta locura de Putin, es con China, ¿no? El gran conflicto del siglo XXI es Estados Unidos-China. En esto creo que lo agarró de sorpresa a China. China ha empezado a tener un compromiso haciendo una gestión por la paz, así se llamó. Creo que no es muy clara esa gestión, pero finalmente es el primer compromiso, y es un compromiso para encontrar un camino de paz y no para fortalecer a Putin. O sea, yo creo que hay que ver lo que ocurre. Personalmente yo creo que esto va a terminar en un acuerdo entre China y Estados Unidos para terminar con Putin. Putin termina siendo hoy un enemigo de la humanidad, y esto va tanto por el lado de Rusia como de Estados Unidos, por el lado de China como de Estados Unidos. Bien, de paso por un minuto, Diego, a lo que es el contexto de la geopolítica, pero sobre todo la relación de la Argentina con el mundo, porque algunos dicen crisis de oportunidad, la Argentina debiera de alguna manera aprovechar
lo que tiene que ver con la guerra para potenciar exportaciones de energía, de alimentos. Esto no está ocurriendo finalmente, digo, ¿por qué se está perdiendo esta oportunidad? Yo te diría que a mí no me gusta la palabra aprovechar, porque de una tragedia que nos afecta a todos negativamente, yo creo que esto no es una oportunidad, sino una responsabilidad. Argentina y Brasil en particular, y ambos por separado y especialmente juntos, tenemos la responsabilidad de equilibrar el desastre de aprovisionamiento que genera esta guerra, tanto en términos de alimentos como de energía. Es una responsabilidad. Creo que hay que trabajar con la idea no de aprovecharse, sino de la responsabilidad de una región que tiene estos insumos tan importantes y que por lo tanto lo tiene que compartir con el mundo y tiene que colaborar en que vuelva a reequilibrarse un aprovisionamiento que dejó de producirse, ¿no? Entonces esto yo creo que sí, uno puede verlo desde el lado de la oportunidad. Sí, es una oportunidad de reafirmar la presencia del Mercosur, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay en el mundo como una región importante que tiene mucho para aportar. Esta es, en ese sentido, sí, no con el sentido de aprovecharlo, pero es una oportunidad. Esa oportunidad que menciona Diego, más allá del gobierno de Alberto Fernández, el próximo gobierno, digo, ¿cómo debiera reencauzar su política internacional? Digo, vender más vaca muerta, las posibilidades estratégicas de inversión que la Argentina tiene. Digo, ¿cómo hacer un giro de 180 grados, no? Yo creo que el primer dato es el relanzamiento de la relación estratégica Argentina-Brasil. Este es nuestro lugar en el mundo. Y nosotros desde el programa de integración regional, que tiene obviamente en la Argentina y en Brasil un dato fundacional como fue Francia y Alemania en la Unión Europea, somos un poder muy importante en el mundo, somos un actor muy importante que tenemos que mostrar que Brasil lo está teniendo, tiene credibilidad, tiene estabilidad, tiene inversiones, tiene reservas. Eso nos ayuda. Sería muy grave que Brasil estuviera en la situación de endeblez que estamos nosotros. No ocurre eso. Es decir, que hoy nosotros tenemos que pedir la ayuda, efectivamente, de Brasil, haciendo nuestra parte del trabajo en términos de construir nuestra propia credibilidad, que hoy es igual a cero, de tal forma que podamos plantearnos como una región muy importante, capaz de negociar entre nosotros, pero también de negociar con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea. Sin lugar a dudas tenemos las mejores condiciones de despegue. Pero yo siempre digo que hay que elegir la prioridad. Y la prioridad y el lugar desde donde tenemos que ver nuestro relacionamiento con el mundo es el fortalecimiento de nuestra asociación estratégica con Brasil. Diego, te quiero agradecer mucho. Realmente esta participación en San Nicolás Debate nos ha ilustrado un poco en el contexto de una guerra injusta, innecesaria y sobre todo de una mirada para adelante de la política internacional. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes y a disposición como siempre. Muchísimas gracias, ha sido muy amable. Pasó por San Nicolás Debate el analista internacional Diego Guelar, dando un raconto de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania, una invasión que lleva un año, donde, bueno, como bien lo relataba, al contrario de lo que parecía en su momento un trámite, lleva un año en una Ucrania que resiste, que recupera territorios, que está recibiendo equipamiento, defensa, y donde hay una comunidad internacional que de alguna manera acompaña el reclamo de Rusia por el cese de la guerra, por la paz, ante una Rusia que redobla su apuesta en una definición de su presidente para terminar de ocupar el territorio. Una mirada, como le decía, de la política internacional también en pos de aprovechar el viento de cola de la integración regional. Hablaba Diego Guelar, nuestra relación natural con Brasil, el Mercosur como eje para la integración al mundo y muchas definiciones que por supuesto necesitan, entre otras cosas, políticas de Estado que la Argentina reclama y merece para tener desarrollo económico. Nos vamos a la última pausa del programa y cuando regresamos, ya los comentarios del cierre.
IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, controles ambientales, sustentabilidad energética y reciclo de materiales, ensayos químicos y físicos, diagnósticos sobre procesos, cursos internacionales e Incompany. Donde crecemos, donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Polibás, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibás, Belgrano, esquina Urquiza. Bueno, hemos llegado al final de San Nicolás Debate. Muchas cuestiones para contar, para relatar de lo que está ocurriendo en San Nicolás con esta nueva edición de Expoagro, donde comenzó el día lunes. Ya estamos en mañana, viernes, el cierre de Expoagro, abierta a la comunidad. Le quiero comentar que en el predio ferial de San Nicolás, en ruta 188 y la ruta 9, donde está enclavado el predio ferial, mañana es entrada libre y gratuita para todos los nicoleños, de 8 a 18 horas. Conozca la muestra, digna de recorrerla, una extensa muestra donde tiene tecnología, innovación, sexta edición de Expoagro, en un evento que está congregando a más de 160.000 personas. Es una cifra récord en términos de operaciones. Se habla de 2.500 millones de pesos de créditos inyectados por el Banco Nación, que se fueron en pocos minutos porque a una tasa muy interesante, donde hay necesidad de financiamiento, donde el campo necesita también inyectar liquidez para renovar sus maquinarias, pero lo más moderno de la maquinaria agrícola, de la ganadería de Latinoamérica, en la muestra más importante a cielo abierto de Latinoamérica, tiene lugar en San Nicolás, una enorme vidriera donde pasó la política, donde el día lunes estuvo la cena de gala, donde hubo fuertes discursos, por supuesto del intendente municipal, también estuvo el ministro del Interior Guado de Pedro, donde se habló de la necesidad de un común denominador, que ojalá así sea, no solamente una expresión de deseo en tono electoral, sino sellar la grieta, donde las empresas y el sector público, digámoslo, apuesta por Expoagro a nivel de sponsor, pero donde los productores agropecuarios, y en este contexto de sequía que le impacta a la Argentina, muy fuerte en la zona núcleo, en todo lo que tiene que ver con el cordón Junín, Pergamino, Ramallo, San Nicolás, donde la sequía está pegando muy fuerte en los rindes, donde la necesidad de que el gobierno nacional asista, y de hecho han tenido reuniones con el ministro de Economía, Sergio Massa, a los productores, en un contexto como el actual, se hace imperioso. Se habló de todo, de sellar la grieta, de lograr una integración entre lo público, lo privado, en un modelo que de alguna manera pueda convivir. Y bueno, en ese sentido, la necesidad de terminar con la inflación, de una fuerte decisión de avanzar en reformas estructurales. Creo que tanto en los foros, en los ámbitos privados, en las reuniones que se vivían en la Expoagro, como en una parte de la política que de alguna manera ve que es la única manera como para lograr una Argentina sustentable, se dio cita, se lo mencionó, como le decía, en la cena de gala, pero también el día de la inauguración, que fue muy pero muy multitudinaria. La verdad que récord de venta de stand, ha sido un éxito esta nueva edición del Expoagro, con una infraestructura cada vez más importante, a nivel de expositores, como le decía, a nivel del público, en una feria especializada que también le sirve a la política, y donde hubo una gran cantidad de dirigentes de Juntos por el Cambio, del oficialismo, como le estoy comentando, dirigentes provinciales, todos tienen lugar en Expoagro 2023. El centro de la escena pasa por San Nicolás y bueno, finalmente, como le decía, mañana a visitar la Expoagro, a conocer esta muestra, a pasar un día diferente, en una muestra cada vez más fuerte, en una muestra que está tomando la capital de los agronegocios a San Nicolás, y de ese lugar se la quiere posicionar. Muchas cuestiones que también se dieron cita dentro de Expoagro, porque hubo 3 días de un evento que organizó la Federación de Comercio e Industria en el marco de su 110 aniversario. Así lo comenzó el día martes, en un gran evento con mucha cantidad de público empresarial, donde tuvo lugar algo que no había tenido antecedentes ni registros, y me refiero a poder congregar a los máximos dirigentes de las cámaras gremiales empresarias nacionales, donde estuvo el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja,
el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Natalio Grindman, estuvo también el presidente de Sociedad Rural, Nicolás Pino, y el presidente de Cámara Argentina de la Mediana Empresa, Alfredo González, el presidente de la Federación de Comercio e Industria, José Luis Zanini, como anfitrión del evento, en donde se habló también de la necesidad de que el Estado genere condiciones, sacarle la mochila de impuestos, generar reformas, modernización de leyes laborales, la necesidad finalmente que el sector privado pueda tomar un rol cada vez más importante porque es el que genera riqueza en la Argentina, hay que aumentar el PBI, se habla de enfriamiento de la economía en algunos sectores como la construcción y algún sector de la industria, es decir, la necesidad de un plan integral que baje la inflación pero que genere condiciones para adelante es lo que unificó el criterio de los dirigentes de las cámaras empresarias, cada una representando a sectores muy pero muy importantes del país, como le decía, también muy pero muy difundido por periodistas locales a quienes le agradecemos. Fue un evento que arrancó con lo que se denomina Argentina entre lo deseable y lo posible. Así fue el título del evento del martes. El día miércoles tuvo lugar un evento muy tecnológico de transformación digital e industria 4.0, esto que está en boga, que permanentemente también en el programa traemos especialistas, donde estuvo el Polo Tecnológico Regional, el Nodotec, donde hubo representantes también de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y donde de alguna manera también representantes de empresas como Asindar dieron cita a todo lo que puede hacerse en materia de tecnología, cómo aumentar la productividad, cómo generar condiciones para el desarrollo y para la conectividad en un país que necesita más tecnología, más banda, más necesidad de conectividad. De eso tuvo lugar el día miércoles, como le decía, también interesante público, y el día jueves nos metimos de lleno con la economía, con los datos, con la inflación, con la necesidad de alguna manera de incentivar la industria, con el especialista, el economista de CAME, Esteban Domecq, también un público muy interesante de emprendedores, de comerciantes, de empresarios. Ese fue el marco, como le decía, de Expoagro, pero puertas adentro del evento de la Federación de Comercio e Industria de San Nicolás, que va a continuar con más eventos por fuera de Expoagro, pero en lo que tiene que ver con recuperar todo lo que hace a la esencia, la defensa del gremialismo empresario, la necesidad de reuniones sectoriales para monitorear sector, cómo se está, la necesidad de dar respuesta a los asociados, 110 aniversario de la Federación de Comercio e Industria el próximo 19 de abril, en una agenda que busca replantear, refrescar la institución, seguramente con invitados en el marco de la política, en el marco de un año electoral, porque se acercan las PASO en el mes de agosto, mes de junio cierran las alianzas electorales y seguramente vamos a tener analistas políticos, periodistas especializados para tratar de entender e interpretar la política como lo hacemos en San Nicolás Debate, donde estamos cursando invitaciones, donde se va a alargar un cronograma electoral y donde queremos generar un espacio de reflexión para que conozcan los precandidatos. Va a haber seguramente PASO en el frente de todos, así se da cuenta. Habló de eso esta noche Luciano Pastocchi, y bueno, la oposición buscando su espacio, el oficialismo, gran incógnita en el oficialismo local acerca del futuro político de Manuel Pazaglia, cada vez con perfil más alto, lo tuvo en la Expoagro, lo tuvo también en el enfrentamiento con el IOMA, a raíz de la decisión de dejar de utilizar esa obra social los empleados municipales porque el IOMA no está funcionando bien, y muchas decisiones de la política, muchas definiciones de carácter nacional, donde, bueno, Manuel Pazaglia juega fuerte, es un intendente muy joven de la provincia de Buenos Aires, y bueno, hubo dirigentes que han venido y han elogiado el modelo San Nicolás, la gestión de gobierno local, en donde en pocos meses también se va a saber el futuro del oficialismo. Por mi parte, nada más, se nos va el tiempo de San Nicolás Debate, se nos va el segundo programa. Vamos a tener permanentemente a lo largo del ciclo esta interacción entre invitados nacionales e invitados locales, para que usted tenga la información y para poder acompañarlos como todos los jueves desde hace 29 años. No olviden las repeticiones, están en el GRAF próximo sábado y próximo domingo. Nada más, muchas gracias por acompañarnos, a visitar Expoagro mañana viernes y hasta la próxima semana.